Dios que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mis queridísimos hijos, mis estimados amigos y toda persona que por primera vez se conecta a este portal de YouTube, Vida Abundante. Sale de mi corazón, sale de mi tiempo, sale de la pasión que tengo por los hijos de Dios y por la causa de este reino. Orando al Señor que cada uno de ustedes puedan vivir en la victoria que Cristo compró para ustedes en la cruz, llenos cada día del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios. Hoy quiero compartir contigo la oración de Juan Knox, Violencia de Fe Santa. Juan Knox fue un predicador de tiempos atrás, y hoy te voy a hablar como María, la reina de Escocia, una de las monarcas más poderosas de su época, hizo una declaración que resuena a través de los siglos, una escalofriante confesión de miedo. Dijo: temo las oraciones de Juan Knox más que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Esto nos lleva a una pregunta desconcertante. ¿Qué clase de oración es esta que hacía Juan Knox? ¿Qué clase de oración ofrecida por un solo hombre puede aterrorizar una reina más que un ejército? ¿Qué es esta violencia en oración que, como sugiere el título, parece obligar al cielo a responder? En nuestra era de oraciones educadas, tímidas y a menudo sin respuesta, ¿qué sabía Juan Knox que nosotros hemos olvidado? Esta investigación no se trata de aprender una fórmula, se trata de descubrir una postura explosiva del alma. Viajaremos al corazón de la Reforma Escocesa para desenterrar los principios olvidados detrás de esta peligrosa oración, esta oración que cambia el mundo. Y lo puede hacer también hoy en día. Por eso yo traigo estos ejemplos del pasado para que nosotros sepamos que Dios no ha cambiado y que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que están buscando su rostro y que puede provocar cambios. Y este no es un camino para los débiles de corazón, sino para quienes anhelan ver el poder de Dios desatarse de nuevo en nuestros días. Para comprender esta oración necesitamos regresar a la orilla del río, una noche oscura en la vida de Jacob. Génesis 32 cuenta la historia. Jacob está solo, desesperado, temeroso del amanecer, y lucha con una visita divina. Y en medio de su debilidad, de su quebrantamiento, lanza un grito de fe violenta: no te dejaré ir a menos que me bendigas. El secreto de Juan Knox es el secreto de Jacob. Es una oración que pasa de una petición cortés a una violencia de fe santa, desesperada y prevaleciente. Antes de desconstruir el significado de esta violencia, quiero invitarlos a declarar la fuente de toda nuestra fuerza. Este camino requiere valentía, pero no la nuestra. En los comentarios deja esta poderosa frase como declaración de fe en nuestro invencible general. Escribe: el Señor de los ejércitos está conmigo. Decláralo con fe, creyendo que Dios te bendecirá poderosamente por tu confianza en Él. Con nuestro comandante a la cabeza, comprendamos la naturaleza de esta oración. Si la oración de Juan Knox fue violenta, el primer paso es comprender su significado. Este principio ataca nuestra mentalidad moderna, nuestra mentalidad que rechaza la palabra violento. Suena arrogancia, agresión, como si intentáramos intimidar a Dios o obligarlo a hacer nuestra voluntad. No, eso no es. Pero debemos fijarnos en las palabras del propio Jesús. En Mateo capítulo 11 dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra original para violencia conlleva un sentido de violencia de intensidad. No violencia física, sino intensidad espiritual. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. La violencia que Juan Knox practicó no fue la de un hombre arrogante que exigía sus derechos,
fue la de un hombre desesperado que defendía su causa ante el trono. Es la de un hombre que se ahoga y se aferra a las cuerdas salvavidas con todas sus fuerzas. Es la violencia de un padre o una madre que lucha con uñas y dientes por la vida de su hijo. Es Naum Rosario luchando también con todo lo que tiene por la restauración completa de Minerva. Esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Esta oración no es un acto de arrogancia, sino el acto supremo de humildad. Es la admisión definitiva y total de que solo la intervención de Dios puede resolver la situación. Y nos negamos a aceptar nada menos. Piénselo a través de la metáfora más solemne, la de Getsemaní. La oración de Jesús en el huerto fue violenta. Estaba en agonía, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Esta no fue una oración tranquila y pacífica. Fue una batalla espiritual de la voluntad, librada con una intensidad que casi lo mató. La oración que sacude el cielo nace de esta misma intensidad. Su primera condición es una visión correcta de Dios. Si la oración que conmueve al cielo es una oración de intensidad violenta, llegamos a su primera condición y ataca el dolor de una vida de oración débil que surge de una visión superficial de Dios. Esa visión que lo ve solo como un amigo cercano, pero que olvida que también es un fuego consumidor. La valentía de Juan Knox ante el trono de la Reina María no nació de su propio coraje, nació de su terror ante el trono de Dios. No era un rebelde que faltaba respeto a la autoridad humana, era un hombre que temía tanto a Dios que ya no le quedaba miedo a ningún ser humano. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. No puedes orar con santa violencia hasta que la santidad divina te haya deshecho. Es la visión de quien es Dios, verdaderamente como la de Isaías en el templo, la que nos destruye. Nos hace ver nuestra propia pequeñez, nuestro propio pecado. Y es esta visión la que nos da claridad sobre lo que debemos hacer y la autoridad para pedirlo. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. Antes de apresurarnos a Dios con nuestra lista de peticiones, dediquemos tiempo a meditar en la santidad y la majestad de nuestro Dios. Lee Isaías capítulo 6, lee Apocalipsis capítulo 4 y pídele al Espíritu Santo no solo que te dé información, sino que te revele su grandeza, la cual produce un temor santo en tu corazón. Piensa en esto a través de la analogía más sencilla, la del sol. Un hombre que acosa por ti ha mirado al sol. No le impresiona el brillo de una vela. Del mismo modo, un hombre que ha estado verdaderamente en la presencia de un Dios santo no le intimida las amenazas ni el poder de los hombres. Y dímelo a mí, porque es el tipo de vida que yo estoy tratando de conocer y de vivir. Y su clamor se dirige a lo que realmente importa. Con el corazón quebrantado por la santidad de Dios, llegamos a la segunda condición de la oración violenta. Esta define su objetivo y ataca el dolor de una vida de oración atrapada en un círculo estrecho de necesidades egoístas. Mi salud, mi trabajo, la comunidad de mi familia. La oración más famosa de Juan Knox, su grito violento no era por sí mismo, no era por seguridad ni éxito personal. Era: Señor, dame Escocia por el vuelo. Me recuerdo como ahora y se me paran los pelos del espíritu, si se puede decir, que mi papá decía eso mucho en oración, Señor. Y él hablaba de John Knox. Interesante porque él no sabía inglés y él decía John Knox, porque la palabra Knox empieza con K-N-O-X. Él decía Juan Cano. Y después yo estudié y me di cuenta que mi papá era un lector de estos clásicos. Imagínense, un jíbaro, un campesino. Señor, dame Escocia o me muero. No era una súplica de beneficio personal. Era un clamor desesperado por el destino espiritual de toda una nación. Y aquí radica la ruptura de la expectativa. La oración que obliga al cielo a responder es la que se alinea perfectamente con el mayor deseo del cielo, la gloria de Dios y la redención de las almas. Cuando empiezas a orar por la agenda de Dios, empiezas a orar con el poder de Dios, esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Deja de preguntar simplemente: Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Y empieza a preguntarte: Dios, ¿qué puedo pedir para que tu nombre sea el más glorificado? Piensa en esto a través de la más noble de las analogías, la de un embajador. Un embajador que usa su posición para pedir favores personales puede ser ignorado por el rey, pero un embajador que exige recursos, que suplica con urgencia defender el honor de su rey en tierra extranjera, será escuchado.
Nuestras oraciones cobran fuerza en el cielo cuando Dios ve que nuestro deseo coincide con el suyo. Y esta oración tiene una base legal. Con nuestros objetivos puestos en la gloria de Dios, llegamos a la tercera condición de la oración violenta y define su base legal. Y ataca nuestro dolor de orar con una vaga esperanza, como si compráramos un billete de lotería en lugar de orar con una certeza concreta. La práctica de los puritanos y reformadores, como Warren Knox y Charles Spurgeon, era comprometer las promesas. Y este es el núcleo de la oración violenta. Es el acto de entrar en la corte celestial, abrir el libro de la ley, que es la Biblia, y señalar con fe reverente las promesas que Dios mismo escribió. Y aquí radica la ruptura de la expectativa. Esta oración exige una respuesta, no coaccionando a Dios, sino acorralándolo con su propia integridad. Es el acto de decir con fe audaz pero humilde: Señor, eres un rey fiel, no puedes faltar a tu palabra. Y hoy apuesto toda mi causa por esta promesa que tú mismo hiciste. Esto nos lleva a una aplicación práctica. Encuentra una promesa específica en la Biblia para tu situación. Si es para la salvación de tus hijos, busca Hebreos 16:31. Si es para sabiduría, Santiago 1:5. Escribe esa promesa y empieza a orarla a Dios. Piensa en esto a través de la metáfora más poderosa, la de un contrato. Las promesas de Dios en la Biblia son como un contrato firmado y sellado por Él. La oración violenta es el acto de presentar este contrato ante el rey y pedirle con respeto, pero sin descanso, que respete su propia firma. Con la palabra de Dios como base legal, llegamos a la cuarta condición de la oración violenta. Esta define la pureza del altar y ataca nuestro bloqueo a la multitarea espiritual. Ese intento imposible de aferrarnos a Dios como una mano, mientras con la otra nos aferramos secretamente a un pecado acariciado, un ídolo de corazón. La batalla de Warren Knox, que definió la reforma escocesa, fue una guerra violenta contra la idolatría en todas sus formas. Comprendió con claridad profética que no se puede invocar el fuego de Dios verdadero sobre un altar que al mismo tiempo honra a Baal. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. El asesino más peligroso de la oración no suele ser un pecado grave ni escandaloso. Es un ídolo respetable. El amor al dinero, la necesidad de aprobación humana, el miedo a lo que piensen los demás, nuestra adicción a la comodidad. Estas cosas son como una estática espiritual que hace que nuestras oraciones sean confusas e ininteligibles para el cielo. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. La aplicación práctica es inspeccionar el altar del corazón. Pregúntale al Espíritu Santo con sinceridad: ¿hay algún pecado o ídolo sin confesar que albergue mi corazón? La fuerza de la oración que derriba las fortalezas externas debe dirigirse primero contra los ídolos internos. Piénsalo con la metáfora más clara. El poder de Dios es un océano de agua disponible para nosotros. Nuestras vidas son el conducto por el que esta agua debe fluir. Un ídolo oculto, un pecado apoderado como trae la vida. El agua sigue, la presión sigue siendo inmensa, pero el flujo se reduce a un híbrido. El arrepentimiento es la única herramienta que puede remover la piedra. Con el altar purificado de ídolos, miramos a la quinta condición que define la identidad de. Aborda nuestro dolor por una vida de oración demasiado educada, demasiado conveniente y completamente desapasionada. La Biblia usa un lenguaje poderoso para descubrir este tipo de intercesión. La oración del parto es el equivalente espiritual de una madre en labor de parto, un esfuerzo doloroso, agonizante y agotador, centrado en traer nueva vida al mundo. Y aquí reside la ruptura de la expectativa. Los reformadores y evangelistas como Warren Knox creían que las almas no nacen al reino de Dios por una invitación casual, nacen por la intercesión agonizante de los santos. Esta es la oración que gime, que llora, que se esfuerza hasta que Cristo se forme en los corazones de las personas. Esto cambia radicalmente nuestra percepción. Deja de ver la intercesión como una lista tranquila de tareas por realizar. Empieza a verla como una sala de parto. Es desordenado, ruidoso, doloroso, pero es absolutamente necesario para que nazca la vida espiritual. Piensa en esto a través de la promesa del Salmo 126. Quienes siembran con lágrimas cosecharán con cánticos de alegría.
La fuerza de esta oración a menudo reside en nuestra disposición a regar las semillas del Evangelio que se plantaron con nuestras propias lágrimas de intercesión. Y esta agonía surge de una impotencia absoluta. Si la oración vivificante nace de la agonía del parto, llegamos a la sexta condición y define nuestro punto de partida y ataca nuestro bloqueo más sutil, nuestra confianza secreta en nuestra propia fuerza, en nuestras estrategias, en nuestros programas bien diseñados y en nuestros talentos naturales para hacer la obra de Dios. La historia de Juan Knox era de un hombre en una posición de completa impotencia. Era un ex esclavo de galeras, un predicador perseguido por la corona que se enfrentaba a todo el poder político y religioso de su época. No tenía un plan B, carecía de recursos humanos en los que confiar. Y aquí radica la destrucción de las expectativas. La oración violenta, la oración que conmueve el cielo, solo es verdaderamente accesible para quienes han llegado al límite de ellos mismos, al límite de sus propias ideas, al límite de sus propias fuerzas e inteligencia. Mientras aún tengas otra estrategia humana, mientras aún confíes en tu propia capacidad o prudencia, no orarás con la santa desesperanza que exige una respuesta celestial. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. La aplicación práctica es la entrega de tu fuerza. Identifica el área de tu vida donde te sientes más competente, con más confianza en ti mismo, y en un acto consciente de humildad, entrégale esa fuerza a tu Dios. Confiésale que incluso tu mejor talento es como trapos de inmundicia, sin sunción y poder. Piensa en esto a través de la analogía más desesperada, la de un hombre que se está ahogando. Un hombre que se está ahogando no pide ayuda cortésmente, no le hace ninguna sugerencia al socorrista, grita con gritos desesperados. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. Se encuentra en un estado de absoluta impotencia. La oración violenta es el clamor del alma que se ahoga espiritualmente y que sabe sin lugar a dudas que solo Dios puede salvarla. Con el corazón vacío de soluciones humanas, llegamos a la séptima condición de la oración violenta, que define su tenacidad y ataca nuestro dolor más profundo en la vida de fe, el profundo desánimo que surge cuando oramos por algo durante años, quizás por la salvación de un ser querido, quizás por una ruptura amorosa, y no vemos respuesta. La tentación tenemos de rendirnos. La palabra de Dios nos confronta con la parábola de la viuda persistente. Jesús narra esta historia, como nos dice Lucas capítulo 18, con un propósito claro: enseñarnos que debemos orar siempre y no desfallecer. La violencia de esta oración reside en su pura y santa terquedad, y aquí reside la ruptura de las expectativas. La mayor estrategia del infierno a menudo es simplemente cansarnos, es hacernos rendirnos el día antes de que llegue la respuesta. La oración que estremece el cielo y aterroriza el infierno es la que dice como Jacob: no importa si tarda una semana o toda una vida, no dejaré de llamar, no te dejaré ir. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. Hay alguna promesa que Dios te dio en el pasado por lo que oraste, pero que por cansancio y demora finalmente abandonaste. Es hora de reabrir el caso en la corte celestial. Es hora de volver a suplicar por esa promesa con renovada perseverancia. No tenga miedo a ser repetitivo. Piensa en esto a través de la metáfora militar más antigua, la de un asedio. Una gran fortaleza con altos muros no se toma con una sola carga de caballería, se toma mediante un asedio largo, tedioso y agotador. La oración persistente es el asedio espiritual, es el acto de debilitar la resistencia del enemigo día tras día, hasta que los muros finalmente comienzan a derrumbarse, y este asedio requiere un soldado consagrado. Con la perseverancia como táctica de asedio, llegamos a la octava condición que define el corazón del guerrero y ataca el dolor de una vida dividida. Ese intento de ser un guerrero de oración durante 1 hora al día, mientras que las otras 23 se vive una vida mundana, egoísta y comprometida. La sabiduría de E.M. Bounds y Juan Wesley se haría eco de las escrituras. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. El poder no reside únicamente en la oración misma, reside inseparablemente en la vida del justo que la ofrece. Y aquí reside la instrucción de las expectativas. El secreto de una oración poderosa no reside principalmente en lo que hacemos durante la oración. Está en quienes somos durante las 23 horas del día. Es la vida de obediencia, integridad y sincera devoción a Dios, la que da paso de autoridad a las palabras que pronunciamos en nuestro lugar de oración. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. Deja de intentar tener una vida de oración poderosa. Empieza a enfocarte en vivir una vida de santidad.
que naturalmente te llevará a una oración poderosa. Piensa en esto a través de la analogía más hermosa, la resonancia. Un violín de madera barata y mal trabajada producirá un sonido débil y superficial, independientemente de la habilidad del músico al tocarlo. Sin embargo, un violín de madera fina, cuidadosamente envejecido y trabajado, resonará con un sonido profundo, rico y potente. Una vida santa es la madera fina que da nuestra oración su resonancia celestial. Y esta oración tiene una naturaleza ofensiva. Con un corazón consagrado que guía nuestra oración, llegamos a la 10ª condición, que define su naturaleza ofensiva. Ataca nuestro dolor más moderno, el deseo de tener una fe aceptable, relevante y apreciada por todos, el deseo de mantener una espiritualidad cómoda y sin confrontaciones. Las oraciones y predicaciones de John Knox eran lo opuesto. Era un ataque directo a los sistemas políticos y religiosos corruptos de su época. Su oración no fue un cortés: Señor, bendice a la reina. Fue un clamor audaz: Señor, cambia el corazón de la reina o desbarata sus planes. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. Una oración violenta por la gloria de Dios inevitablemente será vista como violenta por los sistemas de este mundo. No es una oración segura, es una oración que pide a Dios que intervenga, que derroque, que exponga y que altere el statu quo. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. La aplicación práctica es un llamado a la valentía. ¿Estás dispuesto a orar por la justicia en tu negocio, incluso si eso te pone en riesgo, o por la destitución de líderes impíos en tu nación? Piensa en esto a través de la analogía agrícola más antigua, la del arado. Esta oración no es una regadera suave que simplemente humedece la superficie. Es un arado pesado, es un instrumento que desgarra la tierra dura y compactada de un cultivo, dejando al descubierto las rocas y las raíces ocultas. El proceso es desagradable, es perturbador, pero es absolutamente necesario preparar el terreno para la siembra del reino, y el resultado de esta siembra es seguro. Si esta oración violenta es tan perturbadora, llegamos a la 11ª condición, que es su resultado, y ataca nuestro escepticismo más profundo, ese corazón cínico que ha orado tanto tiempo sin ver resultado, que en secreto ya no cree que una intervención dramática y poderosa de Dios sea realmente posible en nuestros días. La respuesta de la vida de John Knox a este escepticismo es la historia misma. El resultado de sus oraciones no fue solo un cambio político, fue la reforma escocesa. El carácter espiritual de toda la nación se transformó radicalmente. Lo imposible sucedió, la música se profundiza, llegando al corazón de la revelación. Y aquí está la ruptura de la expectativa. A Dios no le conmueve nuestra elocuencia ni nuestra inteligencia, pero sí le conmueve nuestra desesperación cuando ésta se alinea con su gloria. Una oración que combina un corazón quebrantado, una vida santa, un clamor por la gloria de Dios y una fe que se niega a rendirse, crea una especie de crisis espiritual en el cielo que existe, una que exige una respuesta. Esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. El objetivo es orar de tal manera, tan arraigados a la palabra y tan alineados con el corazón de Dios, que sus únicas opciones sean responder a tu oración o negar su propio carácter y sus promesas. Y Dios jamás se negará a sí mismo. Piensen en esto a través de la analogía más dramática, la del Monte Carmelo. La oración de Elías allí fue la oración más violenta. Fue público, fue específico y lo apostó todo a la integridad y al poder del Dios de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Fuego. Si la oración que Dios responde con fuego es tan intensa, llegamos a la 12ª y más liberadora condición, y define nuestro compañero en esta gloria y ataca nuestro dolor de sentirnos abrumados, incapaces de expresarnos y exhaustos al intentar orar con la intensidad necesaria. La palabra de Dios nos da una gloriosa promesa para estos momentos en Romanos capítulo 8. De la misma manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, pues que sabemos que pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. La oración violenta no es algo que fabricamos con nuestras propias fuerzas, es algo a lo que nos entregamos. Es el Espíritu Santo mismo quien mora en nosotros, afligido por el pecado, intercediendo por nosotros. Nuestra labor no es crear la agonía, es brindar el tiempo, el espacio y un corazón rendido para que Él pueda expresar lo suyo. Esto cambia radicalmente nuestro enfoque. La aplicación práctica es esta: cuando sientas una agonía sin palabras, una profunda carga de la oración que no puedes explicar, no luches contra ella.
No intentes expresarlo con palabras. Reconócelo como la intercesión del Espíritu Santo mismo a través de ti. Simplemente entrégate. Piensa en esto a través de la analogía más hermosa, la de un amplificador. Nuestro corazón es como un micrófono. Solo el sonido que produce es débil. Pero cuando nos entregamos al Espíritu Santo, es como si Él conectara nuestro corazón al amplificador del cielo, y nuestro clamor más débil, nuestro gemido más quebrantado, se convierte en un sonido atronador en la sala del trono. Nuestra investigación nos ha llevado al corazón de la oración que aterrorizó a una reina y transformó a una nación. Hemos visto que la violenta oración de Juan Knox no tenía nada que ver con la ira, sino con la santa gloria. Un clamor desesperado y persistente basado en la palabra de Dios, nacido de un corazón quebrantado por su santidad y consumido por el celo por su gloria. Es una oración costosa, ofensiva para el statu quo, pero es la única oración que cambia la historia y la iglesia. Y la poderosa verdad final que revela es esta: el secreto del poder de la oración no reside en última instancia en quien ora, sino en quien escucha y en la entrega total del orador a los propósitos eternos de Dios. La invitación final en este viaje, por lo tanto, no es al miedo, sino al adiestramiento. Es una invitación a dejar de ser un cristiano educado, cómodo y pasivo, un mero espectador en la guerra espiritual. El llamado es a entrar en el aposento de oración y comenzar a librar la verdadera batalla. Concluyamos con una oración de consagración. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por nuestras oraciones tibias, seguras y egoístas. Rompe nuestros corazones con las cosas que rompen el yugo. Padre, danos la santa violencia de Jacob, la valentía de Elías, la carga de Juan Knox. Señor, danos nuestra nación, o perecemos. Si estás cansado de las oraciones ineficaces y estás listo para aprender los principios de la intercesión que sacuda el cielo, aleluya, ahí puedes conseguir algún libro. No lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar. Un libro acerca de la oración poderosa. Acerca de la oración poderosa. Gloria a Dios. Amén. Yo oro al Señor que levante un ejército de guerreros para esta guerra invisible. A ver, si aceptas este llamado a luchar, si te alistas hoy en el ejército de intercesores, yo pido que cada uno de los que son parte de esta comunidad de vida abundante se conviertan en mis guerreros espirituales, que me ayuden a mí a liberar sus vidas, a liberar el mundo y a liberar la iglesia de Jesús. Wow. Ahora te invito a que te desplaces un poco hacia abajo hasta el comentario y escribe, aleluya, esta petición de un guerrero que se presenta a la batalla. Esta la debe escribir todo el mundo y lo voy a repetir. Señor, enséñame a luchar y ahora recibe esta bendición. Que el Dios que escuchó el clamor de Jacob te encuentre en tu lucha. Que el Dios que respondió a Elías con fuego te responda con poder. Que el Dios que le dio Escocia a Juan Knox te dé las naciones como herencia. Que el Espíritu Santo te llene de valentía, te infunda autoridad y te transforme en un arma poderosa en las manos de Dios Todopoderoso para la destrucción de fortalezas y para la gloria del nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridos amados amigos y hermanos, hijos espirituales, gracias por ustedes ser parte de esta comunidad y haberse hoy añadido a los que han escuchado una meditación muy poderosísima, que espero que la vuelvan a escuchar una y otra vez más, porque aún lo mismo que le he hecho, creo que lo voy a hacer. Mientras yo le estaba haciendo, la pasión se levantó dentro de mi espíritu para creerle a Dios que aún quiero un nivel mayor de oración, y espero que también ustedes lo quieran. Oro por ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un día maravilloso y aprendan a orar con la pasión que oró nuestro hermano Juan Knox, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.